Muy buenas noches, que Dios te bendiga. Es una bendición poder saludarte una vez más desde tu programa Aviva el Podcast. El día de hoy le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder llegar hasta donde tú te encuentras. Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu casa, puede ser ahí mientras vas manejando, no sé, donde nos estés escuchando. Es una bendición poderte saludar y esperamos que el día de hoy tengas también ese momento especial de la palabra del Señor que esperamos nosotros poder compartir con tu persona a través de este programa Aviva el Podcast. Mi nombre es Luis Vides y vamos a iniciar el día de hoy con un tema bastante interesante, pero antes de eso vamos a estar dándole las gracias a esas personas que también han estado pendientes de este programa y que siempre nos mandan sus mensajitos y siempre están reaccionando a cada uno de los videos y también de los audios, ¿va? Porque también estamos en Spotify y nos puedes encontrar también en YouTube, por si en Facebook se borra demasiado rápido los programas. En YouTube, en Spotify estamos también con tu programa Aviva el Podcast. Y el día de hoy pues también queremos darle gracias a Marpensa TV, quien es nuestro patrocinador oficial y que ha estado desde el inicio. Muchísimas gracias por esa bendición de poder apoyar tu programa Aviva el Podcast. Y ya como se dieron cuenta, no me encuentro solo el día de hoy. Josué. ¿Qué tal? Muy buenas noches a cada uno donde nos estén sintonizando. Como Luis lo dijo, la verdad es que nos sentimos ahí sí que muy gozosos y sobre todo privilegiados de poder llegar hasta este momento. El día de hoy estamos grabando el episodio número 49. Así que le damos gracias a Dios primeramente porque nos permite llegar hasta este momento, y bueno, también a todas las personas que nos han seguido a lo largo de estos episodios y que esperamos de que para los siguientes episodios también nos puedan seguir acompañando. Y como Luis lo decía, el día de hoy vamos a estar tocando un tema bastante esencial, bastante importante para nosotros los cristianos, y se trata de cómo defender nuestra fe. ¿Y por qué tocar este tema? Porque en estos tiempos actuales en el que vivimos, defender nuestra fe a veces ya no es solo suficiente mostrando evidencias. A veces podemos pasarnos preparando, escuchando muchas prédicas de muchos exponentes, de muchos pastores o evangelistas que a nosotros nos gusta, pero y más allá de eso, también nosotros podemos buscar materiales que nos ayuden a ampliar nuestra visión de lo que es el evangelio para nuestras vidas. Pero recordemos de que el mundo siempre va a estar intentando, ahí sí que como quien dice, hacernos caer, dejarnos en mal. Y mientras que el mundo espera que nosotros reaccionemos de una manera diferente o igual como el mundo lo haría, porque ustedes saben de que si nosotros reaccionamos con violencia, eso es lo que está esperando el mundo, de que así como el mundo reacciona violentamente. Ustedes han visto algunas personas que cuando están en discusión están encendidos en ira, enojados. Ustedes saben lo que son capaces de hacer, y muchas veces el mundo espera que nosotros reaccionemos de la misma manera. Pero el día de hoy, a la luz de la palabra, pues queremos tocar 3 puntos de cómo nosotros podemos defender nuestra fe frente a esas personas que están buscando siempre que nosotros caigamos. Y para eso vamos a citar un ejemplo que el apóstol Pablo pues nos deja en una de sus cartas, de cómo poder defender nuestra fe y cómo salir triunfantes, pero con una perspectiva totalmente diferente y sobre todo no siendo igual que el mundo. Así es, entonces este tema es bastante bueno e importante que cada uno de nosotros pues tengamos la oportunidad de poder defender esa fe, de poder nosotros tener esa certeza de aquello que nosotros creemos, de aquello que hemos aceptado, que es la palabra del Señor, que es su glorioso evangelio, y que el cual pues definitivamente nosotros sabemos que es muy atacado, y es atacado a todos aquellos que conocen de Cristo, que son cristianos. Sabemos que es atacado por diversas situaciones o diversas circunstancias, y muchas veces nosotros en nuestro diario vivir pensamos que el hecho de escuchar a predicadores, de leer libros, el hecho de estar nosotros en constante lectura de la palabra del Señor, pues no va a suceder que nosotros pues tengamos más de una confrontación o
o que puedan cuestionar en aquello que nosotros creemos. Y eso es bien importante que el día de hoy nosotros lo toquemos. ¿Por qué? Porque vemos la persecución que está sufriendo la iglesia a nivel mundial. Y sabemos muy bien que hay muchas personas que están sufriendo físicamente con respecto a esos ataques que vienen directo por aquello que han recibido en su vida, que ha pasado su corazón de estar en tinieblas a estar en una luz admirable, que ha pasado sus ojos de estar con vendas a poder ser abiertos, sus oídos cerrados y poder escuchar y entender la palabra del Señor, que sabemos que es parte de lo que el Espíritu Santo le permite a las personas que puedan experimentar. Pero como lo dice Josué, hay un pasaje bíblico en el cual pues Pablo menciona con respecto a esas ataques o esas luchas, y yo creo que es bastante común que en nuestro entorno, en nuestra actualidad, nosotros podamos tener ese tipo de ataques, como el apóstol Pablo nos lo enseñará en esta noche. Sí, la verdad es que partimos desde 2 de Corintios capítulo 10, versículo 10, de que ahí comienza a pasar algo bastante peculiar con el apóstol Pablo, ya que él enviaba cartas a diferentes ciudades, a diferentes iglesias, motivándolos, exhortándolos o haciendo verles en los errores que estaban cometiendo, para decirles, miren, están a tiempo de como enmendar el camino o de hacer mejor las cosas. Entonces, en este versículo particularmente comienzan a levantar como un falso, como un chisme o una calumnia para el apóstol Pablo, y comienzan a decir de que sus cartas eran muy duras, porque recordemos cómo era que escribía el apóstol Pablo, y le dice que sus cartas eran duras y fuertes. Pero las personas comenzaron a decir de que ya él en persona era una persona que no impresionaba a nadie y que era, en pocas palabras, era un orador fracasado. O sea, como que dice, detrás de una carta él puede decirnos un montón de cosas, pero a la hora, pero presencialmente no es así. Pero nosotros recordamos cómo es el apóstol Pablo, tanto en cartas como en persona. Él siempre era una persona que confrontaba, no era una persona que buscaba el pleito, porque a veces confundimos, y siempre lo hemos marcado, de que a veces al apóstol Pablo lo han puesto como una persona que era muy enojada, que era que hasta cierto punto como que llegaba así como que todo, ¿cómo sería la palabra? Alebrestado, a pelear con las personas, pero no, él era una persona que confrontaba desde la palabra. Y entonces ahí sí que esa confrontación podría incomodar muchas veces la vida que estaba llevando la persona, pero no era de que el apóstol Pablo llegara y señalara directamente, sino que a la luz de la palabra, él decía cómo deberíamos de mejorar. Y es por eso que en 2 de Corintios capítulo 10, en los primeros versículos versículos del 3 al 5, él nos da 3 consejos de cómo él pues manejó esa situación, esos chismes, esas calumnias que también nos puede pasar el día de hoy. Pueden decir que nosotros como cristianos somos personas diferentes, somos personas que a veces nos la llevamos de creernos de no estar acá en la tierra. Pero nosotros como cristianos debemos de recordar en el ambiente en que nos movemos, y eso es lo que nos recuerda el apóstol Pablo. Así es. Entonces, si lo vemos nosotros desde el punto de vista de lo que estaba viviendo el apóstol Pablo, sinceramente estaba siendo parte de una difamación, de una calumnia que muchas veces nosotros hoy en día pues la hemos experimentado, la hemos vivido. Y si vemos nosotros la actitud de cómo enfrentó esto el apóstol Pablo, pues nos deja una enseñanza aplicable para nuestros días. ¿Por qué? Josué mencionaba que las cartas de Pablo, que Pablo escribía, eran cartas que eran duras o eran bastante fuertes con respecto a confrontar por medio de lo que el Espíritu Santo pues le estaba dando al apóstol Pablo para que pudiera escribir a las iglesias a las que eran dirigidas, a esos lugares en donde la iglesia cristiana primitiva estaba comenzando. Entonces nosotros sabemos que el apóstol Pablo debía de tocar temas y puntos que iban a ser incómodos, y si lo traemos a nuestra actualidad, yo creo que la palabra del Señor en algún momento nos ha hecho sentir una como situación bastante peculiar, que es que nos sentimos como
como confrontados. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra del Señor es una espada y todos la usamos como una espada, pero antes de usarlo como una espada, como para defendernos del ataque del enemigo, nosotros debemos de usarla como un espejo. Exacto. ¿Y para qué como un espejo? Porque a través de la palabra nosotros vamos a ver qué es lo que nosotros pues al final de cuentas somos. Entonces el apóstol Pablo da unos consejos y el primer consejo lo encontramos en el capítulo 10 de segunda de Corintios, en el versículo 3, en donde dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y aquí vamos con la primera parte de ustedes. Algo que es bastante importante es que el mundo espera cuando nosotros recibimos un ataque que lo respondamos de la misma manera en que llegó el ataque. Muchos cristianos, muchas veces, pues si lo vemos desde ese punto de vista, han sido calumniados, han sido señalados, han sido muchas veces con falso testimonio, pues hablado mal de las personas. Y el mundo lo que espera es de que la persona de la cual pues el Señor usa, el Señor ha levantado, el Señor le ha permitido pues cuidar de sus ovejas, hablando de pastores, ganar también a personas, ¿verdad? Almas como los evangelistas o los maestros que enseñan la palabra, aquellos que están dentro de la obra del Señor, pues al momento de verles algún defecto, calumniarlos y atacarlos, y de una forma fuerte. Incluso, por ejemplo, decir: ¿para qué voy a la iglesia? Para parecerme a aquel hermano o a aquella persona. Y entonces comienzan a hacer una comparación entre la vida pasada y nuestra nueva vida. Y Pablo aquí está diciendo que aunque andamos en la carne, porque somos de carne, somos humanos y nosotros pues tenemos debilidades, pues no somos o no militamos según la carne. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos diciendo es que nosotros no vamos a retribuir o a contraatacar con la misma carne, con el mismo modo en el que nos están atacando a nosotros. Sí, la verdad es que como lo decíamos, de que el mundo espera de que nosotros nos comportemos igual al mundo. Cuando alguien está levantando un chisme, un falso, ¿qué es lo primero que va a hacer la persona? Llega y a confrontarla. Exacto. Y comienza la discusión. Tal vez la persona estaba de lo más tranquilo, pero en medio de ese ambiente, los dos comienzan como que a subirse, y cuando sienten, los dos están igual. Y entonces, por eso es algo muy importante. Dice que estamos en este mundo y que también nosotros somos, ahí sí que andamos en la carne. Por muy cristiano que nosotros seamos, en algún momento hay cosas que no podemos nosotros controlar. El enojo, la ira, la forma en que las palabras pueden salir. Pero acá viene, y lo que hace este versículo es recordar de que nosotros somos primeramente humanos, somos débiles y vivimos en un mundo rodeado de pecado. Y por lo tanto el pecado está intentando siempre contaminarnos. Pero acá es donde el apóstol Pablo estaba ahí sí que pasando un ataque frontal. De frente tanto a él como persona como a su ministerio. Pero él, en vez de venir y decir, bueno, igual ellos me están atacando con ese tipo de palabras, yo voy a llegar y de la misma manera los voy a tratar. Pero no, acá viene y reconoce que el ambiente en el que está es el mundo, y sabe que es una persona que puede fallar y tiene debilidades. Entonces, mientras que el mundo, como lo decías, espera que nosotros utilicemos estrategias de contraataque, entonces lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que utilicemos estrategias totalmente diferentes. Y entonces aquí es donde viene que mientras unos intentan ridiculizarnos, porque eso lo van a hacer, nosotros no buscamos ridiculizar las ideas o a las personas. Otro punto, tampoco utilizamos la manipulación, tampoco las medias verdades o las mentiras para alcanzar nuestros propósitos. Y tenemos un compromiso, que eso no lo podemos quitar, que nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Y esto quiere decir que la integridad tiene que ir también al frente. A la hora de nosotros como cristianos debemos de ser íntegros en todo lo que hacemos, pero también nuestro corazón tiene que estar íntegro a la hora de nosotros confrontar ciertas cuestiones que van a suceder en nuestra vida como cristianos. Y la verdad es que yo creo que nosotros
podríamos decir, y sin temor a equivocarme, muchos de los que me están escuchando y de verdad se van a sentir identificados, hemos sido atacados en algún momento, hemos sido amenazados, hemos sido confrontados con nuestra antigua manera de vivir. Porque debemos de recordar eso, que el enemigo, Satanás, el mundo, va a recordar todo lo que nosotros fuimos para acusarnos, para hacernos sentir mal, para demeritar un ministerio, para demeritar una obra que el Señor esté levantando. O sea, el enemigo va a buscar cómo hacer para que nosotros nos desmotivemos, que nuestra fe decaiga, que dejemos de creer en el que el Señor tiene el control. Entonces, todos los que nos pueden estar escuchando, sé que hemos sido víctimas muchas veces acerca de un ataque, y una de las cosas que pues estamos mencionando el día de hoy es que nosotros debemos de ser diferentes, y ahí es el verdadero reto, porque eso es como nosotros podemos defender nuestra fe, que nosotros debemos de tener ese carácter divino del Señor, y es el segundo consejo que nos da el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en su capítulo número 10 y versículo 4, dice: porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas. Entonces, Pablo resalta que mientras el armamento de afuera o del mundo va a ser la manipulación, va a ser el sarcasmo. ¿Cuántos no hemos escuchado acerca del sarcasmo? ¿Verdad? Va a ser las burlas. ¿Cuántos se han burlado de uno, pues, cuando lo miran a uno ir a la iglesia, por ejemplo? Me recuerdo que eso era un poquito, antes era un poquito más así, con respecto a iban con la Biblia bajo el brazo, hasta le gritaban a uno aleluya, por ejemplo. Y es como una forma como de burla, y muchas actitudes así similares. Hay hasta cierto odio al escuchar la palabra cuando se está predicando, hay hasta cierto odio cuando lo miran a uno orando o hablando acerca de Cristo, o creyendo que Dios, por ejemplo, va a tomar el control en algo, decir primeramente Dios. El escuchar esa frase es motivo de enojo de las personas. Es que entran, como decía Josué, en una ira tan grande que si nosotros venimos a intentar apagar el fuego con más fuego, se va a hacer más grande todavía el programa. Sí, aunque cabe recalcar de que nosotros muchas veces hemos recurrido, siendo cristianos, hemos caído en ese utilizar. Y son vergonzosas esas situaciones. Sí, la verdad es que como les digo, mientras que el mundo está esperando que nosotros actuemos de la misma forma, él se burló de mí, yo voy a ver cuándo me puedo burlar de él en alguna situación. Entonces, esto siempre, el humano siempre anda, nosotros como seres humanos siempre andamos buscando dónde está fallando el otro, y a veces entre los mismos cristianos hacemos lo mismo. Entonces aquí el apóstol Pablo lo que dice es que el tipo de armas que nosotros como hijos de Dios debemos de utilizar son de carácter divino, de forma espiritual. En otras palabras, no dependemos de nuestra astucia, de lo que nosotros pensemos, de lo que nosotros mismos podamos estar analizando cómo hacerle daño a otra persona. Dice que esos solo son argumentos humanos para responder a quienes se oponen, sino que los instrumentos deben de estar llenos del poder del Señor, y por lo tanto todo lo que nosotros debemos de hacer debe de agradar primeramente a Dios. Exacto. Cada una de las cosas que nosotros hacemos. Exacto. Tal vez como a manera de testimonio podríamos decir nosotros, este Ministerios Aviva, que ustedes han escuchado durante bastante tiempo, ha sido también algo que nosotros hemos experimentado en carne propia, tanto con el hermano Josué como también con los hermanos que nos apoyan y que han trabajado junto a nosotros con respecto a levantar este ministerio. En muchas ocasiones hemos sido motivos, primero, de burlas, segundo, de estereotipos, tercero, de incluso hasta llegar a mencionar que ni somos hijos de Dios. Y cuando uno escucha ese tipo de cosas, al final de cuentas lo que trae es una tristeza en el corazón. Sí es cierto, puede molestar en algún momento, pero trae más tristeza. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros estamos acá por capacidad, ni tampoco estamos por dinero, ni estamos por nada de ese tipo de cosas. Ni por popularidad. Exacto. No estamos nosotros hablando de que aquello que Dios está permitiendo está siendo por parte nuestra humana.
¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es primeramente agradar a Dios. Segundo, que al agradar a Dios nosotros tengamos la oportunidad de predicar su evangelio, como es un mandato de su palabra, y que nosotros podamos también ayudar a que el evangelio sea predicado en muchas plataformas, y esta es una de las que utilizamos como Ministerios Aviva, este programa de Aviva el Podcast, que está a punto de cumplir 50 episodios, y ya cumplimos 2 años en calendario, pero 50 episodios. Hemos tenido a muchos hermanos, hermanas acá que han venido a participar de este programa, pero muchas veces hasta los mismos invitados han sido atacados por de repente dar un comentario o decir algo, o incluso estar sentados, hablemos lo que es, incluso hasta estar sentados acá con nosotros. ¿Y por qué hablar de esto? Porque, como lo vuelvo a repetir, nosotros lo hemos experimentado, y sé que muchos no me dejarán mentir, que han escuchado más de algún comentario que muchas veces los ha herido, y mayormente en el servicio, en la obra del Señor. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo es que no tengamos las mismas armas que tiene el mundo para atacar, porque ahorita decíamos, por ejemplo, que muchas veces es vergüenza utilizar las mismas armas, como el sarcasmo, como la manipulación, como las burlas, verdades a medias, para hacer que las personas sean incluso... Ahí sí que manipuladas se arme una controversia. Entonces nosotros creo yo que es bastante interesante ver esto del apóstol Pablo, porque nos podemos sentir identificados en más de algún momento, y no es por frustración, sino que la palabra del Señor es para nuestra vida, y tiene de todo, incluidas estas cosas que son y están sucediendo en la actualidad, pero que fueron escritas hace muchos años. El evangelio ha sido atacado desde que el mismo Señor Jesús, incluso antes, desde que el Señor Jesús viniera a la tierra, ya era atacado. Y entonces, en Romanos capítulo 13, versículo 12, Pablo nos invita a enfrentar estos tiempos de oscuridad, estos tiempos malos, estos tiempos de calumnias, no con obras de las tinieblas, sino con la armadura de la luz. ¿Y qué es esto de la armadura de la luz? Dice que con la luz de la santidad, la honestidad y la integridad deben de brillar con fuerza al pelear las batallas a favor de nuestra fe. Entonces, en este sentido, hay actitudes que muchas veces la ira va a descontrolar. Los pleitos son improductivos. Los pleitos no caminan y no ayudan, porque a la iglesia, al hermano, nos mantienen estancados, porque siempre vamos a ir peleando lo mismo. Entonces, los celos, la amargura, los insultos o la envidia son cosas que debemos de evitar, y no pueden ser parte de las armas de un defensor de la fe cristiano. Así que si alguien está envidiando cualquier cosa que otra persona, Dios le esté permitiendo hacer, la verdad, hermano, es de que no tiene el arma correcta. Sí, exacto. Si en su vida está un insulto, por ejemplo, a un hijo de Dios, que hemos sido todos comprados con la sangre de Cristo y valemos lo mismo delante de Él, tampoco. Incluso hasta los celos. ¿Cuántos muchas veces han contado cuántas personas hay en una actividad? Sí. Si el éxito no está en el número, ya lo hemos dicho muchas veces, el éxito está en que las personas sean transformadas por medio de la palabra del Señor y de su Espíritu Santo, y que esas personas pues hayan tomado la decisión de poder cambiar. Entonces son cosas que el mismo hombre, de la denominación que sea, de la religión incluso que sea, porque lo voy a mencionar, de la religión que incluso sea, siempre el hombre desde el inicio es así, competitivo. Siempre es competitivo, y lo que quiere es ver destruida a la otra persona, como dice ese refrán, ¿verdad? A nadie le gusta ojitos bonitos en cara ajena. Entonces debemos de tener cuidado con eso, porque esto que estamos diciendo nosotros es difícil para nosotros, por eso lo estamos hablando, y es difícil para muchos. Aquel que me diga, no, pues yo no tengo esos problemas, está mintiendo. En algún momento lo tuvo que haber experimentado. Entonces Pablo nos deja un tercer consejo, y es que recordemos que tenemos objetivos diferentes. Cuando comprendemos que nuestro objetivo es diferente a lo que el mundo está haciendo en contra de la iglesia, allí
hay un parteaguas. Ahí ya todo es diferente. En el versículo 5, siempre de 2 Corintios, en su capítulo 10, dice: derribando falsos argumentos y todo tipo de soberbia que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, Pablo aquí nos dice unas últimas cosas, y con esto vamos a ir cerrando este tema. Como les digo, lo decimos de la forma más respetuosa posible, la palabra del Señor, pero también les podemos contar de la forma más respetuosa algo que en ocasiones hemos vivido nosotros, y Pablo nos está dando aquí un buen consejo. Sí, y la verdad es que vamos aquí, este último versículo lo vamos a dividir solo en 3 cuestiones así rápido, y la primera es que destruimos argumentos o falsos argumentos. Ojo en esta parte, destruimos argumentos o falsos argumentos. No dice que nosotros vamos a destruir a las personas o la reputación de las personas, sino que con tal y como mencionó en el texto anterior, debemos derribar fortalezas, las cuales son sistemas, ideas, pensamientos, formas de conducirse. En otras palabras, no se trata de atacar a los individuos de manera personal, sino que es hacer un análisis de sus opiniones y desmoronar las opiniones, o sea, romper muchas veces la forma en que actúan frente a ciertos problemas. Y entonces, debemos de ser de manera ordenada, contundente, y entonces esto nos va a ayudar a que las ideas y las pruebas no sean insultos o se traten de decir como una forma de desprecio, como que dice, es que esto se tiene que hacer así porque yo lo sé. No, sino nosotros lo tenemos que hacer de forma ordenada, de forma concisa y precisa, la forma de destruir argumentos de la otra persona. Y ahí vemos lo segundo que el apóstol Pablo nos enseña a través de su palabra con respecto a cuando es una persona atacada por su fe o por el ministerio que Dios le está permitiendo poder llevar a cabo. Y lo segundo es que busca atacar las actitudes que están detrás de ellos. ¿Detrás de qué? De todas aquellas cosas que están haciendo o que están levantando en contra de él como persona, en contra de la misma obra de Dios. En su caso, él identifica que detrás de la oposición contra él, veamos esto acá. Muchas veces cuando la fe es atacada por los mismos cristianos o por gente que no es cristiana, no están atacando solo a la persona, están atacando el avance del evangelio, están atacando cosas que están diseñadas, establecidas por el Señor para poder llevar a cabo. Entonces hay toda clase de altivez, por eso dice ahí, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, o dicho de otra manera, sus opositores, los opositores que se levantaron en contra de Pablo, lo atacaron motivados por un arrogante orgullo, el cual lo que hace es que ataquen a su persona, a la labor que estaba realizando, y que finalmente se ataque la enseñanza de la palabra de Dios, porque veamos, cuando alguien es atacado, está atacando a la palabra del Señor. Sí, es un ataque sistemático. Exactamente. Primero buscan lo más evidente, lo más público, la persona. Yo te ataco. ¿Y por qué te ataco? Por esto y esto y esto. Pero detrás de eso estamos intentando, como quien dice, para que él ya no siga haciéndolo. Exacto. Porque después de que yo lo ataco a él, él se va a quedar desmotivado, él se va a quedar triste. En vergüenza. Y va a decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Mejor me quedo callado, mejor ya no voy, o solo voy a la iglesia y todo, pero ya no sigo. Ahí el enemigo o los opositores cumplieron su trabajo. Entonces debemos de entender que nosotros como cristianos atacamos esas actitudes que están detrás de las personas. Y como tercer punto, el texto finaliza con lo que es quizá la meta más elevada e importante de todas: llevar cautivo todo pensamiento para que sea sometido a Cristo. Esto es muy importante. Una de las metas más altas es someter esas ideas malas que hay en las personas y poder derribarlas, pero sobre todo esos pensamientos
llevarlos a decir en esta parte, bueno, es cierto, estás equivocado, pero podés cambiar. Existe la palabra del Señor, a la luz de la palabra. Nosotros somos débiles, pero la palabra del Señor es fiel, es duradera, es transformadora. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de buscar como cristianos en estos tiempos tan difíciles. Entonces, cada idea, cada concepto, cada palabra debe ser sometido a la voluntad de Cristo. Y así, para nosotros salir vencedores. En ese sentido, se derriban argumentos y malas actitudes, no como un medio para hacer prevalecer nuestra opinión o alguna doctrina que nosotros creamos, sino que para que todos los que participan en el debate reconozcan la soberanía del Señor y se sometan humildemente en Él, en cuerpo, alma, espíritu y en mente también. Así es. Entonces este tema ha sido bastante interesante y en conclusión lo que podemos decir nosotros es que cuando muchas veces es atacada nuestra fe en aquello en lo que creemos, en lo que el Señor está permitiendo que seamos transformados, van a haber argumentos, van a haber cosas que las personas van a hacer en contra de aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, y yo lo único que puedo decirles es que tomemos con valentía esas situaciones y que recordemos que nuestra lucha no va a ser de la misma manera respondida como nos están atacando o nos estén atacando. Debemos de tener en consideración nosotros que estamos hablando de cosas muchas veces verbales, pero lo vuelvo a repetir como lo dije a un inicio: la iglesia en el mundo está siendo perseguida, están siendo asesinados, están siendo decapitados niños, mujeres, hombres, porque puedan negar su fe, esa fe en Cristo. Y nosotros muchas veces vemos cómo la iglesia, mayormente en América o en Hispanoamérica, se destruye entre ella misma. Exacto. ¿Verdad? Porque hay muchas cosas que suceden en destrucción. No hay una verdadera unidad del cuerpo de Cristo. Y podríamos decir nosotros que es tan difícil ver que mientras nosotros estamos acá peleando cuál es la mejor denominación, qué iglesia tiene más cantidad de personas o qué templo es el más hermoso, debemos de recordar que hay personas que están siendo asesinadas porque no están negando su fe y están siendo atacadas verbalmente, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, y son personas por las que nosotros debemos de orar porque han sido valientes. Cuando venga la persecución de la iglesia, cuando seamos perseguidos aún en nuestra comodidad, debemos de recordar esto, que tuvimos la oportunidad de poder transformar las situaciones en unidad y que muchas veces decidimos ser contrarios. Entonces, este tema el día de hoy es un llamado a la reflexión. Es un llamado a la reflexión primero de nuestra vida, primero de nuestro programa, primero de ese ministerio que Dios nos ha permitido tener, es ese llamado. Y después es motivar a que tomemos conciencia, que nos sometamos a la palabra del Señor y que juntos podamos hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que es predicar el evangelio, amar a nuestro prójimo, orar los unos por los otros y estar esperando al día en que Cristo vuelva. Así es. Entonces Pablo lo que nos deja para la hora de defender nuestra fe es que primero utilicemos estrategias diferentes que honren a Dios en todo momento, siempre manteniendo nuestra integridad como hijos de Dios. Segundo, las armas de Dios no son pecaminosas y para derribar hasta las fortalezas más fuertes de pensamiento o de actitudes, es el arma más poderosa, es la palabra del Señor. Amén. Y como tercero, uno de los objetivos más elevados no es simplemente ganar una discusión o dejar en mal a otra persona, sino que cambiar las actitudes que hay detrás de los pensamientos opuestos a Cristo. Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta este momento. Esperamos de que este tema haya hablado a tu vida y que lo puedas aplicar en tu diario vivir, porque uno nunca sabe cuándo se va a topar con este tipo de situaciones y le va a tocar que a uno que defender lo que uno cree, y no creemos en una iglesia, sino que creemos en el Señor Jesucristo. Muchas gracias por haber llegado hasta este programa, acompañarnos. Esperamos que puedas reaccionar, comentar y compartir. Y muchas gracias a nuestro patrocinador Marpensa TV, y esperamos vernos en un próximo episodio. Y esto fue ¡Aviva el Podcast!